Amén. Entonces, ya damos inicio, después de los anuncios, a la enseñanza que nos corresponde hoy. El domingo pasado concluimos hablando de quiénes, los maestros. ¿Se acuerdan? Ah, muy bien. Los pastores. Hoy nos corresponde maestros. Y dijimos que el término pastor, obispo y anciano, esos tres términos se aplican a las mismas personas, los que presiden las congregaciones. Ernesto, pon a girar el ventilador aquel. Es el botón arriba. El negro chiquito. Exacto. Ay, está, vio las hermanas mirando, le digo, ¿se quieren llevar el ventilador? No, es que no está echando aire. Amén. Dijimos y demostramos, porque uno puede decir lo que quiera decir, es demostrarlo, acomodando el espiritual a lo espiritual, que pastor, anciano y obispo se aplica a aquellos que presiden las congregaciones. Eso lo explicamos, como siempre digo, grabamos las enseñanzas, las tenemos, los que no vinieron, traigan memoria si tienen donde verla, y la pueden escuchar, la pueden ver después. Ahora, hoy nos corresponde el ministerio de maestro. Una vez más, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Por favor, todos atentos. Ya estamos terminando con el último de los 5 ministerios o dones ministeriales dados al cuerpo. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros doctores. Es la Reina Valera que está al lado. Hay 2 Reina Valera, la de al lado. Doctores. Note que ahí dice doctores, donde la otra versión dice maestros, esta que dice doctores. Y los 5 ministerios, pasa al otro, no importa en esto, pasa al otro. Los 5 ministerios, el 12, tienen la misma finalidad. Amén, amados. La misma finalidad, aunque desde funciones o gracias diferentes. Estos 5 ministerios, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, son para perfeccionar, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5, aunque son 5 cátedras diferentes, pero la función es la misma. Amén, amados. Ahora, ya entrando en la etimología de la palabra, maestro es didáscalos. Didáscalos. De ahí viene la palabra didáctica o didáctico. Y significa instructor, doctor, maestro, padre de familia. Maestro, en el original, repito, didáscalos, y significa instructor, maestro, doctor, padre de familia. Es por eso que esta versión dice doctor, porque el que tiene el ministerio de maestro es alguien, como en lo secular, que porta un doctorado, una especialidad. No es un maestro en el sentido, hay hermanos que tienen la gracia para enseñar, enseñan, se expresan, comparten lo que saben y los demás les entienden. Y uno ve que participan de cierta medida del magisterio, pero en este caso, ponme el 11 otra vez, el anterior, el maestro aquí no es uno simplemente porque da una enseñanza y lo hace bien, es un doctor o maestro, alguien con una capacidad de enseñanza más profunda y que precisamente por esta capacidad, esta palabra también cuando habla de padre de familia, es porque el padre de familia no solamente es para proveer de alimentos, de techo, de ropa y de seguridad, sino que también, ¿qué hacemos los padres de familia?
enseñamos a cada hijo según su condición, según su capacidad, según sus características. Es por eso que un maestro es alguien no solamente que se expresa bien y tiene elocuencia, sino que tiene la capacidad, la paciencia y la habilidad de enseñar a cualquiera. No importa su capacidad, no importa su discapacidad. Hay personas que tienen capacidades, ¿no? Más que otras, pero otros tienen discapacidades. Y el maestro es alguien apto para enseñar, como un padre de familia que cuando elabora el pan para los hijos, trata de elaborarlo para que puedan comer los más pequeñitos, el purecito, ya los que tienen 1 o 2 años como Isaac, potajitos, sopita, pero también para los jóvenes, viandas, pero también para los ancianitos, que ya perdieron los dientes, quizás la comida más cocinada, más blandita. Los maestros, cuales padres de familia, se preocupan, pero además tienen la habilidad por constitución ministerial para que todos lo entiendan. ¿Usted no ha visto hermanos que predican o enseñan y usted lo ve que dominan lo que enseñan, pero nadie los entiende? ¿O los entienden 2 o 3 nada más? No son maestros, aunque sean elocuentes, aunque se expresen muy bien, porque repito, los maestros como doctores tienen un conocimiento muy profundo, pero como padre de familia saben cuándo echarle agüita o cuándo hacerlo más espeso. Tienen esa sensibilidad para que todos aprendan, para que todos crezcan. A veces he escuchado maestros que la verdad me quito el sombrero, una capacidad, una cantidad de conocimiento, pero no tienen la sabiduría para explicar el conocimiento. Y fíjense que yo los veo y digo, esta gente hablan que algunos pastores lo van a entender. Algunos pastores, dígame usted la iglesia. ¿Me explico en esta mañana? Repito, ¿qué significa maestro? Instructor, doctor, ¿qué más? Padre de familia, y como instructor, la capacidad de instruir. Así que vaya mirando, si alguno de los que está acá se pensaba maestro, si usted no tiene paciencia para que le contradigan y para que le digan, no entiendo, no es así, explíquemelo otra vez. Y como un padre de familia, y como un instructor, y como un doctor, bajarte al nivel de cada cual, me parece que tienes que ir analizando si realmente eres maestro. Porque el maestro no anda buscando impresionar la mente de aquellos a los que enseña. ¿Sabe qué es lo que anda buscando? Alimentar el espíritu de la gente. Algunos que enseñan buscan palabras que para poder entenderlos hay que tener 5 diccionarios en el banco. Un banco de hermanos, otro con diccionario. Otro banco con hermanos, otro banco, porque nadie le entiende. El maestro, el instructor, el doctor, ese padre de familia, trata de que todos coman, de que todos se alimenten. Y por mucha capacidad que tenga, repito, sabe cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero también hablar de manera sencilla. El maestro de maestros, ¿quién es? ¿No es Jesús? ¿De qué manera le enseñaba? Por lo general, ¿qué usaba él? Parábolas. ¿Qué son parábolas? Ilustraciones, comparaciones, analogías, a partir de eventos, de escenas, de ilustraciones que se toman de lo diario, del diario vivir, de lo natural. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es como una red. O el reino de los cielos será como un hombre que sembró en su campo y mientras dormían los siervos vino uno malo y sembró. No lo ven siempre a él.
usando ejemplos de lo cotidiano. Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables, que con el verbo humano, y Pablo tenía tremenda verborrea, filósofo, rabino, hablaba mínimo 3 idiomas, que sepa yo, Pablo estaba bien capacitado. Él dijo, allá yo oí cosas, y vi cosas inefables, que al hombre no le es dado expresar con lenguaje humano. Si Jesús hubiera hablado en su capacidad como Dios, hecho hombre, ¿quién le entiende? Nadie. Sin embargo, ¿él qué hacía? Hablaba en parábolas, siempre tomando ejemplos de lo cotidiano, de la agricultura, de la pesca, de la ganadería. ¿Para qué, hermanos? Para que su público le pudiera entender. Porque les repito, el maestro cristiano no le importa impresionar mentes y que digan, el tipo está escapado, ¿cómo sabe? Ese está endemoniado. El maestro cristiano sabe cuál es su gloria. Que los hijos de Dios aprendan, que entiendan, que aprendan y que vivan de tal manera de que Cristo sea en ellos la esperanza de gloria. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, hay gente que sabe mucho, pero no son maestros. Hay gente que te pueden impresionar con una palabra, con una enseñanza, pero no son maestros. Porque repito, el maestro habla al corazón, habla al espíritu y forma a Cristo en el corazón de aquellos a los que instruye, de aquellos a los que alimenta, a los que cuida, como un padre de familia, repito, que le dice a la esposa, ¿qué tú vas a cocinar hoy? No, ñame con macho asado. ¿Cómo? Pero si tenemos un niño que tiene 4 meses, 5 meses, 6 meses, vamos a darle ñame porque estoy cansada. No, tú no me vas a matar al niño. ¿No oíste? ¿Cómo tú vas a darle al niño ñame con macho asado? Con el grasero ese ñame que se va a atorar. Carlos? A ver si me estoy explicando. ¿Cuántos sienten el llamado maestro? Ahora, algo importante en cuanto a los maestros. Y por favor, presta atención. Jesús dijo algo. A nadie llamen. No llamen a nadie maestro. Porque uno es vuestro maestro. Oiga, ese pasaje, ayúdenme a buscarlo, por favor. Porque pensé que lo había escrito. Quiero que lo lean. Porque este pasaje, Mateo 23:9. Comencemos. Comencemos, Mateo 23. Comencemos en el 1, para ubicarnos en el contexto. ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos o no? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿a quiénes le habló? A la gente y a sus discípulos. Todas las gentes que le escuchaban no eran sus discípulos. No todo el que se congrega con una iglesia o va a un lugar que llaman iglesia es discípulo. Hay gentes y hay discípulos. ¿Lo vio o no lo vio? Porque el ratón va al muelle, eso no lo hace estibador, es un ratón. El que alguien se congregue con la iglesia no lo hace discípulo, no lo hace iglesia. Le habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo
y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Número 1, déjenme explicar aquí algo, porque no quiero confundirles. El anterior, por favor. Déjenme limpiar mi vista. El otro, el 2. Perdón. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. Háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Algunos dicen, miren lo que Jesús dijo, que guardemos todo lo que los fariseos enseñen o digan. Entonces tenemos que guardar la ley como medio para que el hombre se salve. Entienda que la ley fue hasta que el Señor resucitó. Amén. Jesucristo, dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el pacto de gracia no comenzó con el nacimiento de Cristo, porque Cristo nació bajo fue instruido bajo iba al templo bajo la ley. De hecho, ¿se acuerdan cuando comenzó el ministerio que le correspondía leer el rollo? Él tenía buen testimonio como judío que guardaba la ley. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 versiones del único evangelio. No son 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Y si alguno predica otro, anatema. Los 4 evangelios, no diga más eso. 4 versiones, 4 testimonios del único evangelio. ¿El de quién? El de Jesucristo. ¿Estamos o no estamos? Arely, ¿cuántos evangelios hay? 4 o 1. 1, pero hay 4 testigos o versiones o evangelistas que dan testimonio del único evangelio. ¿Sí o no? Entonces, el evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son libros históricos de hecho, que nos muestran el nacimiento, la vida, la obra y la muerte de Jesús. Pero él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en mí. Mientras no se derramó su sangre, no había nuevo pacto, aunque era la ley. De manera que cuando Jesús dijo todo esto, todavía, ¿qué pacto estaba vigente? La ley. Cuando Él muere, derrama la sangre, resucita, asciende por encima de todos los cielos y envía al Espíritu Santo. Ahí comenzó legalmente el nuevo pacto. ¿Usted no se acuerda que en el antiguo pacto el ministro tomaba la sangre de los animales? ¿Verdad? Lo mataba en el altar, entraba, pasaba por el lugar santo. Luego, ¿dónde iba? Al lugar santísimo. Y si el sacrificio era acepto, el ministro, ¿qué hacía? Salía. Cuando salía el pueblo, ¡oh! Un año más de perdón. La ofrenda fue recibida por Dios. ¡Qué bueno! Pero si la ofrenda no era recibida, ¿qué le pasaba al ministro? Moría. Y con una soguita que le tenían amarrada por aquí, lo alaban porque no podía entrar al lugar santísimo nadie que no fuera el sumo sacerdote, y una vez al año. Entonces, ya hemos explicado acá que todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de la obra de Cristo, ¿sí o no? Es por eso que Jesucristo, Dios en Cristo, se vistió de carne, Él mismo se dio como cordero, Él mismo entró con su sangre al lugar santísimo cuando resucita, y Él mismo sale como el gran sumo sacerdote diciendo, sacrificio acepto. ¿Cuándo salió? Cuando envió el Espíritu Santo. Escuchen, Él se da como cordero cuando lo sacrifican. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la tomo cuando quiera. Ya hemos dicho que Él no fue un mártir.
A los mártires los matan. A él no lo mataron. Él dijo, yo la pongo y la tomo. Él muere. Él se da como cordero. ¿Verdad? Lo crucifican. Digamos que es el altar. 3 días en la tumba. Resucita. ¿Sí o no? Pero ahora él tuvo que entrar por encima de los cielos. Como el sacerdote entraba con la sangre, ¿dónde? Al lugar santísimo. Pero el sacerdote, si no se moría, salía. Si no salía y se moría, ¿qué significaba? Que esa ofrenda estaba contaminada, que esa ofrenda no era acepta. Entonces, mírenlo, Jesucristo subió al santuario celestial, vamos a decir así, y cuando él sale, ¿cuál es la evidencia de que su ofrenda o sacrificio fue acepta? Cuando envía el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo en nosotros, en espíritu. ¿Entendiste o no entendiste? Lo repito otra vez. Ahí ando vestido de maestro. No, cuando cualquiera muere, cualquiera derrama sangre, a cualquiera le entierran. Él resucitó, pero bueno, supongamos que como inventaron luego, lo hubieran escondido o fingido que se había muerto. Pero a subir al cielo, a vista de más de 500, eso no se puede inventar. Pero en Pentecostés, venir como espíritu vivificante sobre unos 120 y un milagro tremendo, que habían personas allí de diferentes lenguas y que le escucharan todo en su propia lengua, hablar a estos analfabetos casi todos las maravillas de Dios, eso no se puede fingir. Entonces, lo que nos dice que la ofrenda de Cristo fue acepta es que envíe el Espíritu Santo después que Él sube por los cielos a presentar su ofrenda. No me toquen, subo a vuestro Padre y a vuestro Dios. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué les quiero decir con esto? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el anterior, Mateo, ¿qué? ¿Sí lo agarraste? El 3. El 3. Así que todo lo que digan que guarden, guardarlo y hacerlo. Porque estaban bajo ¿qué? Bajo la ley todavía. Y realmente la ley, ¿qué estaba diciendo? Guarden estos ritos, guarden estos sacrificios, guarden estas leyes hasta que venga la simiente de la mujer que va a hollar a la serpiente. Hasta que venga el verdadero cordero que en símbolo ofrecen todos los años. Entonces, si realmente ellos guardaban la ley, ¿en quién iban a creer? ¿En Él? Entonces, no es que el Señor estaba aquí diciendo, perpetuando la ley. No, estaban bajo la ley y Él que les decía, anden ordenadamente, guárdenla. Eso es lo que les toca ahora. Pero ya cuando Él muere, resucita y envía el Espíritu Santo, ¿qué hay? Nuevo pacto establecido en mejores promesas. Amados, ¿pudieron captar esto o no? Es un paréntesis, pero que es importante que lo entendamos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan era ley todavía. El nuevo pacto, la historia del nuevo pacto comienza en el libro de los Hechos, realmente. El 4. Porque, o sea, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Ellos estudian bien, ellos hablan muy bien, pero no viven bien. Hagan porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverla. Eran conocedores de la ley, eran maestros de la ley, pero no eran guardadores de la ley. ¿Sabe qué hacían más bien? Le añadían conceptos y criterios propios, llamados cargas, a los hombres, a los discípulos que tenían, pero ellos no cumplían con eso. Un maestro debe vivir lo que enseña. Escúcheme bien. Una vez escuché a alguien diciendo, miren, yo soy maestro y yo enseño esto porque sé que es así, pero yo todavía no he podido vivirlo. Maestro, que tú haces enseñando algo que tú no has podido vivir. Es más, usted no puede hablar, yo no puedo hablar de algo que no he vivido. Gina,
la carne de venado, su sabor, ¿a qué otra carne se parece? ¿Cómo? ¿Usted ha comido venado? Ah, no, pregunté mal. Carlos, la carne de venado, ¿a qué otra carne se parece? ¿Por qué no sabes? ¿No la ha comido? Oye, qué mala puntería, le pregunté a la que ha comido. Ah, nadie puede hablar de lo que no ha comido, de lo que no ha desgustado, de lo que no ha vivido. Entonces, este maestro decía, esto es así, pero yo aún no he podido vivirlo. Diga, descalificado. El maestro tiene que experimentar, tiene que vivir antes de enseñar, porque de la única manera que va a convencer realmente a los que le escuchan es cuando hable de lo vivido, de lo vívido. Si estamos ahí, así que esos maestros que enseñan a los demás a que guarden lo que ellos no guardan, no los escuches, porque al final lo que hablan puede que sea correcto, pero lo que te imparten es confusión, rebeldía, y eso no te edifica. El otro, como dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos. ¿Qué les gustaba a ellos? ¿Qué les gustaba a ellos? Ser vistos de los hombres, ¿no? Un maestro del espíritu no le importa ni que lo recuerden. No enseña por ser vistos, enseñan para que Cristo sea visto y formado en los hombres. ¿Cuánto alaban a Jesús? ¿Cuánto alaban a Jesús? Cuidado con esos maestros jactanciosos y que sus nombres les gustan ponerlos aquí, ponerlos allá. Usted verá lo que viene. El otro, como dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos maestros no solamente les gusta presumir de lo que saben y de lo que hacen, sino que cuando llegan a un lugar les gusta sentarse adelante para que las cámaras, las fotos, estén ahí como los más importantes. ¿Ven la falta de humildad? ¿Ven la falta de humildad? Así Jesucristo no nos enseñó. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y como les gusta que en la plaza los reconozcan, los saluden, aquí con nosotros el maestro Laborde, aquí con nosotros el apóstol, el profeta, el pastor fulano de tal. Aman, hermanos, no es que les gusta, lo aman, viven para eso. La carne se le pone como de gallina, como disfrutan. Aquí está el pastor, aquí está el maestro. Aman las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen maestro, maestro. ¿Se acuerdan lo que aplicaba el domingo antepasado? Que hay pastores que tienen prohibido que se le llame por su nombre. Hay que llamarle pastor, pastor, apóstol, apóstol, profeta, profeta, maestro, maestro. Esto muestra una debilidad en el carácter, un orgullo muy solapado. Porque, aunque sea pastor, ¿cómo me llamo? Jordankis. ¿Cómo me dicen? Jordis aquí, Yoyi allá. Yo tengo un nombre, ¿no? ¿Cuál es el problema que me diga mi nombre? Ah, por esta gente enferma, como le gusta que le digan maestro, maestro. Rabí significa maestro. Vamos. El 8. Pero vosotros no querráis que los llamen rabí. Rabí, que significa maestro en arameo. Pero ustedes, aunque van a ser maestros, no busquen, que no les guste, no amen que los hombres le llamen maestro. Sean humildes. Sean humildes. No quieran que les llamen rabí, maestros,
porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? Y todos vosotros, ¿qué sois? Bueno. Pastor, nos está enredando. Aquí Jesús dice que no llamen a nadie maestro. Fíjate. O sea, no quieran que les llamen maestro, porque uno es el maestro de todos ustedes, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Pero leímos en Efesios que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por fin entonces, ¿hay maestros o no hay maestros? ¿Hay maestros o no hay maestros? Sí hay maestros, pero, muy bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Número uno, que no procuremos, que no amemos que nos llamen maestros, sino que seamos maestros, que lo seamos. Y, de todas maneras, los que vean que eres un buen maestro, te van a decir maestro. Pero no que tú lo busques, no que tú le exijas, no que tú lo demandes, que la gente lo vea. Y el que quiera decírtelo, es asunto de él. Pero no porque tú lo demandas, no porque eso te llena tu orgullo o tu baja autoestima para sentirte más cómodo. Pero número dos, uno es vuestro maestro. ¿Quién? Escuche. ¿Qué es un maestro? Ya dijimos, un doctor, un instructor. Pero en el caso de Jesús como rabí, es un maestro de doctrina. Y fíjese que cuando había un rabino, todos los discípulos aprendían del rabino, pero mientras estaban conectados a ese rabino, aprendiendo de él, ellos no eran rabinos o maestros. Había un solo rabino, y los demás que eran discípulos. Pero la enseñanza que tenían que aprender y replicar los discípulos, ¿cuál era? La de ese rabino. No podían irse más allá ni más para acá. Es lo que significa poner mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe qué significa poner mi yugo sobre vosotros? Pongan mi enseñanza sobre ustedes. Aférrense a mi enseñanza. No es que te enyugue como un buey, con un yugo, a dar algo. Cuando alguien se sometía a un rabinato, tenía el deber y la obligación de ponerse el yugo del rabino. ¿Cuál es el yugo? La enseñanza del rabino. Entonces, si Jesús es nuestro maestro, toda enseñanza que nosotros enseñemos, ¿cuál va a ser? La de Jesús. Entonces, ¿quién es el verdadero maestro en la iglesia? Jesús. Si yo digo que soy maestro de Jesús, discípulo de Jesús, puesto por Jesús, y enseño algo diferente a lo que enseñó Jesús, ya me constituyo en un maestro igual que Jesús. Ya dejé de ser discípulo, ya él no es mi maestro. Repito, mientras que nosotros enseñemos, aún los que somos maestros, la enseñanza de Jesús, ¿quién es el maestro? Él, porque nosotros somos maestros, comunicadores de la verdad del maestro, pero no hemos variado, no hemos aportado, no hemos enseñado nada de nosotros. Cuando uno se constituye en maestro, cuando uno enseña lo que el maestro no enseñó, cuando uno va más para allá o más para acá. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No llamen a nadie maestro. Uno es el maestro, el Cristo. La única doctrina y enseñanza que se tiene que enseñar en la iglesia, ¿cuál es? Porque entonces él seguirá siendo el maestro. Pero cuando alguno de los maestros enseñen una enseñanza que no sea la de Cristo, ya ellos se han despegado, se han desconectado de Cristo y se han hecho maestros por cuenta propia. Eso es otro rabinato. No lo sigan, porque son falsas doctrinas, es otro evangelio y ya se hicieron maestros en sí mismos. ¿Sí entiende? Mire, acá tenemos un caso. El caso de José Martí. ¿No lo ve que todavía se dice las enseñanzas del maestro? Y que Martí, el fundador del Partido Revolucionario Cubano y autor del ataque a Corte de Moncada,
Y todo se le atribuye a Martí. No estamos hablando si sí o no. ¿Pero por qué? Porque él fue el que constituyó el Partido Revolucionario Cubano. Y por eso es que se le llama apóstol. Porque sus ideas fueron basadas, enseñadas y diseminadas entre los cubanos de aquellas generaciones y han llegado hasta hoy. Entonces Martí no era apóstol porque era discípulo de Jesucristo. Era apóstol porque estableció una enseñanza como fundamento en un partido. Y esa enseñanza, los apóstoles ¿qué hacen? Ponen fundamento, ¿no? Pero Martí no es apóstol porque era cristiano. Era apóstol porque fue el que estableció, el que fundó con sus ideas ese partido. Y en ese sentido, ¿él quién es? El maestro. Pero si alguien viene usando cosas de Martí y luego pone otras cosas, ya Martí deja de ser el maestro de él. Porque está añadiendo o quitando y poniendo lo suyo. ¿Me estoy explicando o no? Así que uno piensa que Martí era apóstol porque era cristiano. No, el hombre no era cristiano. El hombre conocía la Biblia. En sus versos se ven sus conocimientos bíblicos, su ética en ese sentido. Pero apóstol en el sentido de que fundó, estableció. Y los apóstoles ¿qué hacen? Fundan y establecen el nuevo pacto. ¿Entendieron esa parte o no? No sé que alguno esté llamando a Martí hermano. El apóstol. ¿Sí entendieron esta parte? Entonces, repito, ningún maestro del Espíritu está autorizado a enseñar otra cosa que no sea la doctrina de Jesucristo como el único maestro de la iglesia y del cual nosotros somos maestros ecos de ese maestro. Amén, amados. Porque el que enseña, el que instruye, ¿qué es? Un maestro. Pero el maestro, repito, que se sale de esto, descalificó y cae en la categoría de falso maestro. Mire lo que dice acá. Mire lo que acá dice. Quiero leérselo, porque usted debe saberlo. Habemos hombres que le podemos convencer de nuestro punto de vista y hasta ser lógico, pero no basta con esto. 1 Timoteo 6, 3. Mire lo que dice. Primera Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a los maestros no pueden salirse de las sanas palabras ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Es por eso que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el que se salga de ahí se desconectó de él como maestro y repito, cae en la categoría de falso maestro. Enseña bien, tiene seguidores, pero no enseña la verdad. Amén, amados. Entonces es importante que nosotros no tomemos esto a la ligera. Cuando alguien está enseñando algo, por lindo que lo haga, aunque enseñándole los pelos se te pongan como el gato de punta, cuando alguien enseña algo que no se conforme a las sanas palabras de Jesucristo, no lo debes escuchar. Porque te estará alejando de Jesucristo y acercando a Él. Mire lo que dice. Y a la doctrina que conforma a la piedad. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? Ernesto, 1 Timoteo 3:16. Ese sí me lo sé. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? ¿Cómo Dios mostró su piedad hacia nosotros? 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La doctrina que conforme a la piedad se define de esta manera. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne. En otras palabras, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Repito, si alguno enseña otra cosa que no se conforma, que no se amolda a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma la piedad. Porque para algunos, en aquel tiempo, ¿quién era Jesucristo? Un hombre, un sabio, lleno del Espíritu, pero un hombre como ti, como yo. Para otros, ¿quién era Jesucristo? Una apariencia humana, pero era un espíritu. Estaban los gnósticos, los agnósticos. Para otros, ¿quién era Jesucristo? Una emanación de Dios. Así como el sol emana rayos, una emanación de Dios, como luego lo fue Budas, Mahoma, etcétera, etcétera. El nirvana y los cuentos que usted sabe. Pero la doctrina que conforma la piedad, ¿sabe qué dice? Que Dios se reveló, se manifestó en carne o como un ser humano, con un cuerpo humano. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Mire qué lindo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue ese? Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios, manifestado, mostrado o revelado en carne como un ser humano. El que enseñe otra cosa que no se conforme a las sanas palabras de Cristo y a esta doctrina, mire lo que dice. Volvamos a 1 Timoteo 6, 6:4 ahora. Está envanecido. Ernesto, si quiere marca el 3 y el 4, márcalo los dos. Márcalo los dos, el 3 y el 4 para que se vean. Mire, el 3 y el 4. Está envanecido, nada sabe. Ok, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es que Dios se manifestó en carne, no un pedazo de Dios ni la tercera parte, Dios se manifestó en carne. El que enseñe algo diferente a esto está como envanecido. ¿Qué es lo que es un arroz vano? Un grano de arroz, tú miras que es un arroz, pero cuando le metes la uña, está vacío, no tiene fruto. Así personas son cáscaras, una apariencia, pero la esencia no la tienen. Cuidado con los envanecidos. Está envanecido, nada sabe y delira. Mira, parece que está enmarihuanado, delirando. Y delira, su hablar es un delirar, donde acomoda doctrinas, donde habla bonito, pero está como un borracho o como un drogado, como alguien con fiebre, cuando empieza a delirar. Ay, veo cosas. Delira, alucina, no está de acuerdo. Está envanecido, número uno. Está vano y envanecido porque se ha creído cosas. Nada sabe. Pero si enseña cómo nada sabe de lo que debe saber. Ese conocimiento, Dios cómo lo cataloga, nada sabe. Porque no es conforme a las sanas palabras de ¿quién? De Jesucristo. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechas. Mire, esta gente, de ellos nace ¿qué? Envidias. Ahí empiezan a criticar al que enseña la verdad. Pleitos, blasfemias, calumnias, de todo. Envidias, pleitos, malas sospechas. Mire todo lo que los falsos maestros hacen o generan para poder mantener su estatus dentro del error. Cuidado con aquel, oye, que aquel está, oye, cuidado, no vaya, y son ellos los que están enredados. Hablando de todo el mundo para establecerse, sin embargo están envanecidos. El otro, ¿cómo dice? El 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento. Mire, ven que no es por la sabiduría humana, es por la iluminación que tienen sobre la revelación de Cristo para poder hablar de Cristo. Hay hombres, hay mujeres que, repito, nos sentamos a escucharle
y nos hacen llorar, pero no tienen nada de Dios. Es filosofía, es letra. No acomodan lo espiritual a lo espiritual. Jesucristo no es el centro. Recuerdo que me invitaron a un evento, vino un canadiense, no recuerdo dónde fue, o de Estados Unidos, y nos pidió que caracterizáramos a Jesucristo desde el punto de vista sociocultural. La misión de Jesucristo desde el punto de vista sociológico y cultural. Digo, pero es que la misión de Jesucristo fue profetizada en la eternidad. Él no vino por una cultura ni por un pueblo. Él vino a lo suyo, vino. ¿Cómo? Profesor, así le dije, profesor, eso que usted me está pidiendo, yo no lo puedo hacer con Jesús. Él no se equivocó. Él no vino por casualidad. Él no vino porque papi y mami se arrancaron. Él fue el profetizado. Es el propósito eterno. Es más, él no tuvo elección en el sentido de que él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no tenía agenda propia. Sí, yo te entiendo, pero respóndeme la pregunta. Yo te la puedo responder. Un teólogo americano. Yo no puedo responder eso, porque yo no puedo juzgar a Jesucristo como, bueno, vamos a estudiar por qué se comportó así, tal persona, tal personaje, según su cultura, según su tiempo. No, él en su cultura y en su tiempo, ¿qué habló siempre? Las palabras que yo hablo no son mías. No sé si me explico, hermanos. Si él quería que yo juzgara a Jesucristo, como juzgar, digamos, a Abraham Lincoln, digamos a Benito Juárez, digamos no sé, a cualquier político o alguien eminente, que yo lo caracterizara así. Yo no lo puedo caracterizar así, porque él es el pan vivo que vino del cielo. Amado, y un teólogo, pastor y teólogo, no, amados, esto yo lo viví, corrupto de entendimiento y privados de la verdad. Acá yo por tiempo, ahí tuve Biblias de estudio. No sé si las tengo todavía, ¿quedan ahí? Maricel, ¿quedan Biblias? Y el primer grupo de servidores que formamos acá, a los 2 años fue que le di a algunos Biblias de estudio. Porque esta Biblia que usted ve de estudio, comentada abajo, viene la Biblia, rácata, pasan una raya y te explican. Hay teólogos de esos que no son cristianos. Hay teólogos de esos que son profesores de universidades, pero ellos son ateos, porque estudian teología como una materia más. Aquí en la Universidad de La Habana se imparte teología. ¿Y quién la imparte? Un pastor, un teólogo, porque estudian teología como matemática, química y física. Y hay teólogos de eso, de los que están en la comisión bíblica, no, es comisión bíblica como se le llama, de algunos países, no recuerdo si es comisión bíblica, ahora se me va la palabra. Hermanos, son liberales, algunos son homosexuales, algunos son privados de la verdad, corruptos de entendimiento, pero estudian teología, como estudiar química, física o matemática, y se creen en la capacidad de, sin el Espíritu Santo y sin la capacitación del Espíritu Santo, de enseñar Biblia. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con los comentarios, porque saben mucho de semántica, saben mucho de historia, pero el espíritu de la profecía no lo conocen. Porque ¿quién es el espíritu de la profecía? Jesucristo. Él es el espíritu de la profecía. Usted tenga cuidado, porque ahora, mira lo que el pastor dijo, llega a la casa, pero mira lo que dice la Biblia de estudio. Esto es un teólogo, ¿sí? Hace falta que sea cristiano. Pero número 2, hace falta que tenga entendimiento, muy bien, que tenga el Espíritu Santo para que le explique o le ilumine en lo que está escrito. Mi sugerencia, no se lea ningún comentario o libro hasta que no se lea la Biblia. Y hay predicadores, hay maestros, hay apóstoles, hay pastores que antes de tirarse de rodillas para preparar el sermón, van al libro
o al comentario del teólogo. Aquí lo que dice es esto. Ya no le preguntan al Espíritu Santo, háblame, guíame, ¿qué quisiste decir? Y no es que usted no pueda consultar una fuente, pero yo en lo personal consulto la fuente escritural después que oro, después que medito, después que le pido revelación a Dios, después que recibo un entendimiento, voy a veces voy y comparo. Deja ver si voy bien o no. Cómase el rollo. Estudie la escritura. Que no pase un día sin que leas, aunque sea un capítulo de la Biblia. Y vas a crecer. Y vas a madurar. Y cuando vengan los falsos maestros, si te meten el dedo en la boca, se lo vas a trozar. Porque tonto no eres. Porque estarás capacitado, capacitada. Seguimos alabando al Señor. El que enseña algo que no es conforme a las sanas palabras de Jesús y a la piedad, está envanecido, nada sabe, es un corrupto de entendimiento, privado de la verdad, que toman la piedad como fuente dice la hermana, de billete. Amados, 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 entendamos esto. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás enseñando en el espíritu de Jesucristo, o estás enseñando en el espíritu del anticristo. O lo que estás enseñando es conforme a Cristo, honra a Dios, edifica a la iglesia, o es conforme al anticristo, deshonra a Dios y hace daño a la iglesia. De dos, uno. Entonces no podemos exponernos a cualquiera. Y toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Sabe qué les importa? Vivir de esa teología, vivir del ministerio de maestro, pero no le importa edificarte. Porque cuando a un maestro le importa la edificación, va a orar, va a clamar, va a ayunar, va a pedir dirección, va a pedir iluminación, va a pedir entendimiento, para que cuando sirva la mesa, usted no se vaya como vino. Y tampoco se vaya lleno, sino que se vaya alimentado. Ahora usted se come un plato lleno de plátano burro con sal y aceite. ¿Te llenó? Sí. ¿Te alimentó? Diga no. Hay cosas que llenan por un ratico, pero no alimentan. ¿No entendieron? Coja un plato, haga el experimento hoy, compre una mano de plátano burro, haga un fufú, aplástelo, sal y aceite y cómaselo. A la media hora, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Un destrago, porque eso es agua. No, lo otro no lo voy a decir. Eso es agua. O sea, antes era para los machos, Carlos. ¿Te acuerdas en Oriente? Plátano burro, fongo, bungo. No, eso no se comía. Porque no sostiene. No sostiene. Entonces, no es que lo que el predicador diga te llene la mente, es que alimente tu espíritu. Hay cosas que llenan, pero no alimentan, ¿sí o no? Ganancia deshonesta. Apártate de los tales. Pero pastor, usted aquí está describiendo a mi pastor en tal lado. Yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de todo. Apártate de los tales. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pastor, me voy a quedar un ratico más. Es verdad que mi pastor está así, mi maestro está así, pero voy a orar por él, voy a ayunar. Yo voy a ayunar. No. Apártate de los tales. Porque de la anemia ni quien te la quite. Porque no te alimenta. Y lo otro es que ojalá y sea salvable. Porque ya algunos están tan llenos de la mentira que no le cabe verdad. Algunos están tan llenos de error que no le cabe una gota de verdad. Entonces, amados, un maestro del nuevo pacto es entendido en las doctrinas, en las sanas palabras del Señor Jesús, en la doctrina que es conforme a la piedad. Y es alguien que va a alimentar al pueblo
como ese padre de familia, con la vida de Jesucristo. Qué lindo habla, qué lindo enseña. No, 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 no. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en su enseñanza? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en lo que enseña? En su vida. Se trata de eso. Muy bien, apártate de los tales. Y sigue diciendo, léalo después. Ahora, seguimos hablando de los maestros. Un maestro, a manera de los 5 ministerios, como dije, no es un hermano que puede llevarle un discipulado a otro. No es un hermano que en un momento dado pueda hasta predicar. Estamos hablando de un doctor, pero ¿doctor en qué? En ciencias, en leyes, en hidráulica, en metafísica, ¿en qué? En la sana doctrina, correcto, en el nuevo pacto. Y es por eso que en Corintios, mire cómo dice acá, hay pasajes que no tenía para leer, pero usted sabe que el Señor va trayendo y trayendo y trayendo. 12:28, este pasaje lo hemos tocado como 3 veces en este estudio. 1 Corintios 12:28. Comencemos en el 27. Mire cómo dice el 27, 12:27. 1 Corintios 12:27. Primera Corintios 12:27. Quiero que lo lean. ¿Se bloqueó la aplicación? Amados, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De conjunto, el cuerpo. En particular, miembro. Cada uno que es miembro. De conjunto, el cuerpo. ¿Cuántos aquí son el cuerpo? Todos juntos. Igualmente, ¿cuántos somos piedras vivas? Cada uno. Pero juntos, ¿qué somos? El templo, la casa. Yo soy el templo de Dios. No, no, no. Somos el templo de Dios. Usted es un bloque, usted es una piedra, usted es una cabilla, usted es una ventana, usted es una piedra. Yo no sé lo que es. De conjunto, el templo. Vosotros pues sois el colectivo que somos. Si alguno se desmembra del cuerpo, ya no es cuerpo de Cristo. Es un miembro que se está secando y muriendo. Córtese el dedo, láncelo para allá. Hay un tiempo insertable que el dedo tiene vida, pero con el tiempo, ¿qué pasa con el dedo? Se muere y hay que botarlo, hay que quemarlo porque no tiene vida. Juntos, el cuerpo, pero cada uno, como individuo, miembros de ese cuerpo en particular. El otro. A uno puso Dios en iglesia primeramente, apóstoles. Luego, tercero, maestros. Como ya dijimos, en Efesios 4:11, maestros es el 5.º ministerio. Pero en esta lista, maestro es el 3.er ministerio, seguido de apóstol y profeta. ¿Por qué? Ya hemos dicho que tanto los apóstoles, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, son los ministerios de enseñanza, los ministerios fuertes en la palabra, en el fundamento del nuevo pacto, son esos 3. Entonces, el maestro es un doctor, un instructor, un padre de familia de profundos conocimientos, porque precisamente esta gracia de iluminación y revelación que reciben los apóstoles, en la cual profundizan los profetas, los maestros son expertos en darle forma y dispensarlo al cuerpo. Es por eso que es importantísimo que oremos por maestros.
no de lo que se ponen, por maestros llamados por Dios, porque estos maestros van a hacernos discernir entre luz y tinieblas, entre lo que es y no es, porque también serán unos peritos en el entendimiento y la enseñanza del fundamento dado a los apóstoles, a los profetas, y que es enseñado por quienes, por los maestros. Es por eso que Pablo a veces decía, yo, maestro a los gentiles, porque por el apostolado que hace, recibe la revelación, pero la impartición de la revelación es una gracia ¿de qué? De maestro. ¿No lo ha leído? Y mire lo que dice, ahí mismo, tercero maestro, coma, luego lo que hace milagro, después lo que sanan, después lo que ayudan, los que administran, los que tienen lenguas. ¿Ve cómo separan los dones de enseñanza de los dones de poder y de administración? Porque lo primero que es la enseñanza, que la traen los apóstoles, los profetas y los maestros. Estas tres gracias son las que realmente enseñan al cuerpo de Cristo esta verdad, que es Cristo en nosotros, como ningún otro ministerio. ¿Cuánto alaban a Jesús? Así que un maestro no es uno que busque información de cualquier tema y habla como cotorra. El maestro, su tema va a ser profundizar la doctrina de Cristo, como el profeta, como el apóstol, y llevar al cuerpo de Cristo a esa madurez, a ese crecimiento. Hay maestros que se la pasan dando cursos de matrimonio. Hay maestros que lo que hacen es ir por las iglesias enseñando mayordomía. Hay maestros que van de iglesia en iglesia, que está bien que vayan de iglesia en iglesia, eso sí, de iglesia en iglesia, eso sí, no los evangelistas, de iglesia en iglesia, hablar de matrimonio, de mayordomía, algunos de dieta, cómo tener una buena salud. Señor, reprenda al diablo. Un maestro del Espíritu va a presentar a Cristo, va a enseñar a Cristo. Este pacto de gracia lo va a enseñar con una pericia, con una gracia, que hasta el gato con botas lo va a entender. ¿Cuánto alaban a Jesús? No dejemos confundir. Aquí el tema es uno, Jesucristo. Aquí la doctrina es una, ¿cuál? Jesucristo. Se han visto maestros que van enseñando, repito, temas como estos, que no es que no se hablen temas como estos, pero esto no te hace maestro. A la manera de Efesios 4:11. Tú eres alguien que sabe, un especialista en nutrición, en economía, un consejero matrimonial, pero eso no te hace maestro. Repito, los maestros, como los apóstoles y profetas, son profundos ¿en qué? En el fundamento del pacto de gracia, en la doctrina de Cristo. Amén, amado. Así que no llame maestro cualquiera. Porque les repito, si aquí traemos a alguien de la Universidad de La Habana y le pedimos que nos hable de su especialidad, ¿cómo nos deja? Con la boca abierta. Pero no son maestros del Espíritu. Traemos un dietista que nos dé una conferencia sobre eso. ¿Cómo lo va a hacer? Chévere, profesional, hermano. Pero aquí no estamos hablando de eso. Un doctorado en Espíritu Santo que revela a Jesucristo. En estas doctrinas. Entonces, cuando uno se da cuenta que alguien no es maestro, cuando enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesús, o cuando quizá lo enseña, pero no lo vive. Pero no lo vive. Que podamos ver al Señor levantar una generación de maestros responsables, porque las iglesias sí necesitan de maestros capacitados, enseñados, que caben pozos donde nadie los ha cavado, que traigan entendimiento claro, palpable, demostrable al cuerpo de Cristo para que crezcamos. Esa es una oración que no debe faltar. Señor, levanta maestros. Y cuando veamos maestros de eso de verdad,
tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos, abrirle puertas, apoyarlo económicamente para que se muevan, porque ese ministerio hace mucha falta hoy en el cuerpo de Cristo. Pero una vez más digo, todo el que habla bonito, tremendo maestro, mira cómo habla, mira, oh, ¿qué maestro va a salir de ahí? No, perdóneme, esto no es verborrea, es gracia divina, es gracia divina. Y donde llega un maestro, un ministro, alguien con el ministerio de maestro, oiga, la iglesia se da una saciada. La palabra de gracia corre, se explica, las dudas se desatan, las dudas se diseminan. Es maravilloso. Se esfuman, es maravilloso. Pero algunos son maestros y cuando vienen, lo que hacen es que confunden, dividen, fragmentan el cuerpo, porque explican tan bien mal, con tan poca gracia, que no hay una edificación. ¿Usted quiere maestros así? ¿Quiere maestros del Espíritu que enseñen verdad? Oremos por ellos, clamemos por ellos, porque repito, ¿sabe lo que hacen muchos evangelistas? Pastor, yo vengo preparado para enseñar el tema que sea. Dígame el tema que quiere que le hable. Tengo un estudio sobre matrimonio, uno sobre diezmo y ofrenda. ¿Acaso un evangelista en eso? Luego se metían a hablar lo que no era y disparates. ¿Tú eres evangelista, maestro? Amado, esto no está fácil. ¿Acaso un evangelista hablando de matrimonio, de relación marital, de finanzas? Si el evangelista le predica a Cristo al que no tiene a Cristo, eso es para los maestros, apóstoles y profetas. ¿Cuándo entienden esto? Oremos, Señor, levanta maestros que equipen, que enseñen, que cuando nos abran la verdad podamos entenderla, porque ellos están capacitados para acomodar estas cosas. Y estos maestros, repito, aunque pertenecen a una iglesia local, porque todos somos miembros ¿de qué? Del cuerpo. Pablo hacía sus giras, pero siempre paraba ¿dónde? En Antioquía, ¿o no? Él que era un poco más itinerante. Pedro, Jacobo, sí estaban en Jerusalén quieticos ahí, por lo general. Pero Pablo se movía, pero iba para allí. Los maestros tienen congregación, se deben a un pastor. Fíjese, si el día de mañana dejara la parte de pastorear y me dedicara solamente a apostolar, ejemplo, y fuera parte de esta iglesia, yo me sujetaría al pastor principal de esta iglesia. Vendría los cultos, vendría los ayunos, si me mandan a predicar, predico, si no me quedo sentado. Porque hay un orden. Y los evangelistas pertenecen a una iglesia. Hacen vida de cuerpo. Los maestros hacen vida de cuerpo. Los profetas tienen que hacer vida de cuerpo en una iglesia local. Aunque se pasen meses y hasta años haciendo la obra según el ministerio, pero se deben. Porque nadie puede estar independiente ni por su cuenta. Y los que finalmente gobiernan la congregación, ¿quiénes son? A los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes son? Los ancianos, los pastores. ¿Sí me entiende? Si mañana, repito, el padre me dice, mire, ya suelte y póngase a apostolar solamente, eso va a ser para no parar aquí. Pero aquí, ejemplo, si por fin me congregaría aquí tengo que dar cuenta y ser un hermano más. Y esperar que me dé la oportunidad de predicar, si no, no puedo predicar. Ay, pero usted que fue el que aquí hizo. No, aquí yo no hice nada. Cristo en mí, Cristo por mí. Eso no me da méritos, ni derechos sociales, ni inmunidad religiosa. Para nada. Porque el cuerpo no soy yo. El cuerpo somos todos. ¿Yo qué soy? ¿Tú qué eres? Un miembro en particular. ¿Pero miembro de qué? Del cuerpo de Cristo.
¿Es muy difícil de entender esto? Yo creo que no. Pero sí, estamos hablando esto porque sé que en los próximos meses y años el Señor va a hacer cosas extraordinarias entre nosotros, por medio de nosotros. Pero es importante que entendamos esto para que no nos entre la loquera de todo el mundo querer ser, mejor dicho, todo el mundo querer hacer sin ser. Porque es por eso que la mayor parte de los avivamientos se han perdido. Acá en los 90s, cuando comenzó el periodo especial, ¿se acuerda? 89, 90, comenzaron a crecer las iglesias, evangelistas fueron levantados por el Espíritu de una manera tremenda. Nosotros lo conocíamos allá donde el apóstol Neri y Moa, evangelistas que iban a abrir iglesias y dormían en bosques, en cañaverales, su bolsito, y ahí predicaban por el día, aquí le daban que comer, que beber, se metían por la mañana, se lavaban la cara a predicar otra vez. Eso se vivió en los 90. No andaban en carro ni en motorina, y mucho menos con salario. Era por fe, hermanos, porque el Espíritu les empujaba. Ahora, sí, pero si no hay estas condiciones, no, el Señor te reprenda. Oh, ¿le crees o no le crees a Dios? Y es por eso que ya gran parte de los evangelistas que son ahora pastores, evangelistas. Gran parte de los maestros que son ahora pastores. ¿Por qué? Se han acomodado, se han establecido, a veces porque tampoco se les reconoce en el cuerpo y no se les apoya. ¿Y cuál es la tentación? El ministerio más estable, el de pastor. Ahí en la iglesia estamos, ahí recibimos un salario. No, tenemos que apoyarlos a todos. Cuando usted ve un profeta de verdad y puede, invítelo a comer, meta la mano en el bolsillo, regálale 1000 pesos. Un profeta de verdad. Ves un maestro de verdad, hónrale también. Invítala a comer a tu casa, dale una buena ofrenda. Un evangelista de verdad, hónrelo. Porque muchos han dejado el ministerio, porque también la iglesia es pastoral. Solamente levanta a quién, al pastor. Como digo una cosa, digo la otra. El diablo se ha colado en todo esto. Y la iglesia, repito, Efesios 4:11, son 5 ministerios para edificar el cuerpo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tenemos que orar por esos 5 ministerios, pero además apoyarles, animarles, honrarles, reconocerles. Pero la mayor parte de los 5 ministerios se han metido ¿en qué? En el pastorado. Más cómodo, más estable, pero además a veces huyendo a la falta de apoyo y reconocimiento del cuerpo, porque los mismos pastores nos hemos vuelto un poco que nosotros nada más. O sea, Dios va a hacer cosas grandes. Y aquel avivamiento de los 90 ya se perdió. Se perdió. Ya los evangelistas de púlpito en púlpito. Todo el mundo en Facebook. Oh, una campaña, milagro, prodigio. Óyeme, hazme como hacía TV Joshua, que ponía a la gente con el cáncer, con el hueco por aquí, con la pata por acá, y a los 6 meses, la foto con el hombre sano. No me engañen más. ¿Qué milagro? Muéstrame los sanos después. Amados, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Ah, tengo que creerte que fuiste a Areli a una campaña a Peral del Río y que Dios hizo porque tú lo dices. Pero además, usted no tiene que decir eso. Eso tiene que decirlo la gente. Y la fama de Jesús que hacía se extendía. No porque se la daba. Cállense, no digan eso. No le cuenten a nadie. No le cuenten a nadie. Porque la fama, ¿qué hace? Va delante de ti. La buena fama y la mala fama. Milagro, prodigio y la charlatanería, como vimos el domingo pasado. Deja que la gente hable. Cuando Dios te use, la gente viene. ¿Sí o no? Eso no se compra. Pero, repito, igual pastores, que la manera de ganar ovejas es invitando miembros de otras congregaciones. Oye, qué fácil.
Y se ponen a hablar del pastor de allá. Ese pastor tiene falsa doctrina, el diablo lo tiene metido por aquí, por acá, para ganarlo. Y yo soy el hombre. Eso es ilegítimo. El Señor es quien trae, quien añade a través de la predicación. Entonces, debemos ser expertos en esto. Y repito, todos los avivamientos se pierden. ¿Por qué? Porque se deja de respetar esta estructura. Y finalmente, los ministros, llamados por Dios, nos acomodamos en lo que más nos gusta. O en lo que más estabilidad nos da. Eso es una tragedia, Carlos. Eso es una tragedia. Es una tragedia. Entonces oremos. Ya terminando hoy por los 5 ministerios. Para que cada cual respete y se mueva en el marco, en la jurisdicción que Dios le ha dado. Para que entonces la iglesia sea edificada de verdad. Para que entonces los moveres no se pierdan. Antes era predicando, ayunando, orando. Ahora es hablando un pastor más del otro y pescando en pecera. Tremendo avivamiento en La Habana. ¿Están llenas la iglesia? Sí. 10 de aquí se pasan para aquella. 20 de aquella se pasan para esta. Eso no es avivamiento. Avivamiento es que se gane la gente del mundo y el que llega a la iglesia permanezca, crezca, madure, porque hayan pastores, profetas, maestros y apóstoles conforme al corazón de Dios. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. No movimiento de gente. Entonces el cuerpo dividido, fraccionado, y viendo cómo yo gano más. Amados, el Señor Jesús nos siga dando de su gracia para que este próximo mover que va a haber fortísimo, nosotros podamos ser humildes, efectivos. Y sé que falta un gran número de hermanos, pero bueno, luego lo verán por las cámaras, que podamos ser humildes, pero efectivos, idóneos, usables, vasijas de honra, que el buen vino no lo derramemos, sino que lo conservemos y podamos darle a Jesús a comer y a beber a aquellos que no lo tienen. Y repito, porque así el Señor le ha dicho, viene un mover fuerte, muy grande, y seremos parte de eso. No voy a ser como un lugar por donde pasé, el pastor diciendo, oye lo que dice el profeta, que el avivamiento de La Habana comienza por este lugar. Ya pasando así, cuando miro así digo, qué bien, como si dependiera de Dios nada más, como si no tuviera que haber una iglesia y creyentes maduros, orando en santidad, creyéndole a Dios. Si fuera por la voluntad de Dios, ¿cómo estuviera este mundo? Somos nosotros los que retrasamos el plan de Dios, porque nos ponemos, porque nos apartamos de la santidad, porque perdemos la sazón, la pasión, la oración, la perdemos. ¿Y eso qué hace? Ralentiza el propósito en nosotros. Pero, repito, vive Jesucristo el Señor, que yo me he propuesto no serle más estorbo a Dios en su obra. Limitarme a lo que me ha dado, vivir de la manera que Él dice, para que Él haga lo que quiera hacer sin estorbo. Termino con esto. Déjame leer un pasajito rápido. Y te lo dejo de tarea para que lo lea en la casa. Si alguno se limpia de estas cosas, déjeme ver si dice así. Vamos a ver si es así como dice. Muy bien. 2 Timoteo capítulo 2. Oye, que yo no puedo leer un pasaje. 2 Timoteo 2:15 en adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Este es para Timoteo, que era un pastor, un apóstol, sí. Este es para todos. Cada hijo de Dios tiene que presentarse aprobado.
Y el domingo que viene ya voy a cerrar aterrizando los 5 ministerios como parte de la vida diaria de la iglesia, como una medida de expresión. Nos falta el domingo que viene. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra, que usa bien la palabra. ¿Por qué Pablo le dijo a su amado eso? Porque muchos usan mal la palabra de verdad. Lo que habla de palabra de Dios, pero mal usada. Y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, 2 de aquel tiempo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Las enseñanzas o edifican tu fe o trastornan tu fe. No te dejes confundir. Pero el fundamento de Dios, hay error, hay falsedades, hay falsos cristianos, hay falsos ministros, pero el fundamento de Dios está firme. Pero con todo y esto, Dios no puede ser burlado. Dios no está siendo engañado. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, teniendo esta marca. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. No me diga que eres de Cristo. Apártate de iniquidad. Vive una vida en santidad. Vive para Él. No me diga más lo que eres. Muéstrame lo que eres. El Señor conoce lo que son suyos. Y los que son suyos se apartan de iniquidad. Se apartan de iniquidad. Y la palabra iniquidad, su raíz es inicuo y viene de sin ley. Hay creyentes que andan sin ley. No andan bajo la ley del espíritu de vida. Aquí nadie se gobierna. Tenemos la ley del espíritu de vida que nos gobierna. Yo buscando por allá. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa, escuche, pero en una casa, cualquier casa, la suya, la mía, no solamente hay utensilios de oro, plata y de plata, sino también de madera y de barro. En aquellos tiempos, una persona media con una buena casa, en una casa que hay platos, jarros, vasijas, ¿sí o no? Ahora dice, en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de qué. En esto, hablen afuera. De oro y de plata, sino también de qué. De madera y de barro. En una casa hay vasijas, platos, jarros, ollas, cucharas, cubiertos. ¿De oro y de plata lo hay? Sí, pero también los habían de qué. De barro y de madera. ¿Y por qué de diferentes materiales? En dependencia al uso. ¿Sí o no? Usted no va a poner como cesto de basura un cesto de oro o de plata. ¿O sí lo va a hacer? Unos son para usos honrosos. ¿Cuáles serán para cuando venga la familia o la visita servir la mesa? El de barro. ¿Y el de madera? No, las vasijas de oro, de plata, un plato de oro, una cuchara de plata, unos vasos de oro o de plata. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿El orinal de qué va a ser? ¿De oro o de plata? De barro, de madera. Es una cochinada. Para usos viles que usted usa, cosas viles de menos precio. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de la iniquidad, y comienza a vivir en santidad, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra al Señor. Escuche, si te limpias, serás un instrumento de honra, como el oro, como el vaso de plata. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios quiere, Dios quiere. ¿Qué lo detiene? El diablo, no lo creo. Ya lo venció. ¿Qué lo detiene? La situación mundial,
No lo creo. Él tiene control. ¿Sabe qué detiene a Dios usarte? El tipo de vaso que tú escojas ser, en dependencia de que te limpies o que no te limpies. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Ahí te lo dejo. Señor, levanta maestros conforme a tu corazón. Señor, levanta maestros conforme a tu corazón. Levanta maestros que hablen verdad en Cristo Jesús, que se conformen a las sanas palabras tuyas, que hablen del misterio de la piedad. Levántalos. Amados, vamos a estar orando una vez más por los que se sienten enfermos, por los que están atravesando situaciones como la que oramos ahorita, que no ven que las puertas se abren y demás. Mira, así como Lázaro recibió un milagro y sus hermanas pedían el milagro, dile: Señor, haz un milagro hoy, resucita mi negocio, resucita mi economía. Un milagro. Transformó en mi vida y mi estado. Pídeselo esta mañana, créelo. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Revive mi piedra, llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Yo necesito un milagro. Señor, tú eres el Dios de los milagros. Transforma en mi vida y mi estado. Oh, Señor, transforma nuestra realidad. Hace tiempo que no veo De enfermedad a salud, están tratando de enterrar mi alegría. de pobreza a abundancia, Sueños cancelados. de estrechez a holgura. Lázaro escuchó tu voz cuando Así como lo levantaste a se Lázaro, movió. levanta mi salud, levanta mi negocio, levanta, resucita mi vida. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve mi piel.
al cielo. Señor, gracias porque tú eres mi resucitador. Tú eres mi sanador. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi ayudador. Hoy las enfermedades se van de mí. Hoy las puertas que no se abrían para prosperar, para sostener mi familia, se abren. Hoy aquellas cosas que estaban frenadas y estorbadas por tinieblas comienzan a fluir. Así como a Lázaro lo levantaste de la tumba a los 3 días ya viendo, Señor, hoy también mi salud resucita, mi economía resucita, mi familia resucita. Tu iglesia se levanta en poder y comienza a manifestarte. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Ahora, experimenta el toque de salud, experimenta el toque de vida. Se va ese dolor, se va ese dolor, se va ese dolor. Se estabiliza ese azúcar, esa presión se estabiliza, ese problema renal cesa ya. Cálculos, cánceres, arrabazo, como yo piensa, todo lo que está perturbando, sale ahora y te deja libre. Porque tu herencia es salud, tu herencia es vida eterna, tu herencia es ser prosperado en todas las cosas. Temor a la muerte, temor nocturno, te suelta y comienzas a dormir las noches completas, porque tus amados dan Dios el sueño. No más insomnio, no más temor. Ahora comienzas a amar la vida. Donde te sentenciaron a morir, levántate y anda. Lázaro, ven fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe el milagro en la salud, en la finanza. Recibe ese milagro en tu familia. Resucita mis sueños, transforma mi vida, haz un milagro. En el nombre de Jesús, se libre ese sol. Ahora experimentas el fuego de Maradón del Espíritu, quebrando esa enfermedad, sanando tu cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús, Necesito un milagro. oh Dios, todavía no hace milagro. Transformar mi vida y mi estado. Clámalo esta mañana, clámalo. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Hoy y por siempre. Las has escuchado. Tú eres el mismo ayer, Aquella hoy y vida por se siempre. movió. Después de 4 días.
domingo que viene, sé valiente y pasa a dar el testimonio de la sanidad, de la provisión económica, del nuevo negocio, de lo que Dios ha hecho en tu casa. Por favor, queremos escuchar. Es más, ¿alguien quiere dar gracias ahora? ¿Algo que pedir en nombre de algo? verdad yo le doy gracias al Señor. Yo estuve el domingo pasado que vine con 40 de fiebre, usted muy bien, pero tenía un compromiso más que con el pastor y con ustedes, con Dios. Y yo quería alabar al Señor y cantarle al Señor. Apenas me podía mover los pies, Bárbara después me llevó de brazos hacia allá, hacia la casa. Pero yo me llené de fe. No tomé una sola pastilla, una que me dio una hermana mía aquí. Una pastilla, un medicamento no tomé. Dije, tú me sanas, tú me sanas. Y yo creo en ti, y tú eres mi sanador. Y yo siempre he creído, se lo dije un día, pastor, hace ya mucho tiempo. Tengo una promesa que la han anclado en mi vida. Y dice, plaga no toca mi morada. Plaga no toca mi morada, y esa morada no me tocó. Y si me tocó, no me tumbó. Y un medicamento no tomé. Y aquí estoy. Gracias, Señor. Aquí estoy, gracias a Dios. Por eso se lo digo a ustedes. Pongan toda la fe en su corazón. Él es el sanador. Él provee lo mío. Para todas otras cosas que estoy esperando el milagro, como dice ahí, cambiará mi vida. Hará transformación en mi vida. Y yo el domingo que viene voy a dar testimonio también, como lo doy ahora, de esa fe que he depositado en el Dios Todopoderoso. Gracias, amado. Crea en Él. Crea en Él. Amén. Tan solo crean. ¿Alguien más? Rápido, rápido, miren cómo se pasa. Yo visito la iglesia de la Buena, la familia de Dios, el doctor José Augusto Itano, y yo muy agradecida a esa iglesia, a pesar que llevo 40 años en el Evangelio. Yo quiero que el Señor restaure mi familia, mi hija, que se apartó del Evangelio, tuvo un accidente y el Señor le representó la vida. Y yo espero que el Señor la condene y mi nieta la estoy cuidando en mi iglesia porque es mi mejor categoría. Gracias, Y Señor. le doy gracias a Dios porque yo estaba aquí, me pasé 2 semanas aquí hace tiempo porque estaba con una gripagitis y gracias a Dios ya me he mejorado. Le doy muchas gracias a Dios y por las oraciones y por todo lo que Dios me da. Le estoy pidiendo oraciones por los papeles, porque nosotros nos vamos del país y se ha pasado mucho los papeles para que el Señor resuelva los papeles. Amén, amén, amén. Todavía el Señor obra y gracias por la linfagitis curada. Pero lo otro va a ser para el domingo que viene, porque sé que hoy puertos sanamientos. Buenas tardes, para los que no me conocen, yo me llamo Teresa. Soy cristiana hace muy poco tiempo y le agradezco a Dios por todas las cosas que ha hecho en mi vida. Y desde que lo conozco, le he pedido que me transforme, que renueva a mi familia, que transforme a mi familia. Y hoy por hoy puedo decir, gracias al Señor, que mis hijas creen en Dios. Una de ellas ya está bautizada. Y ha hecho milagros que para mí me tiene muy conmovida. Y creo fervientemente en Dios y en todo lo que Él hace. Porque como lo bendiga su nombre, Él hace que llegue a ser. Y hace muy poco tiempo recibí una mala noticia de mi hija, la que se bautizó aquí, en esta misma iglesia, de que tenía un tumor en la cabeza, y eso me conmovió muchísimo. Y a pesar que no le demostré a ella debilidad, yo creí en el Señor y logré, porque le dije que yo creía en Él y que yo no sabía de que ella no tenía nada, que yo desechaba ese diagnóstico. Y entonces a ella la remitieron a una neurocirujana, le practicaron un TAC, y cuando se lo llevaron al endocrino, no es la doctora que lo había ordenado, ella dijo que ella tenía un tumor en la cabeza. Bueno, cuando llegó la consulta,
después de tanto orarle al Señor, yo desechar esto y declararla a ella sana. La neurocirujana, al ver la tomografía, dijo que mi hija no tenía nada. Gracias a Dios. Yo le agradezco al Señor. Le digo que pongan toda su confianza en el Señor, porque Él está ahí para todos nosotros. Oremos de continuo, no dejemos de orar, señores. No dejemos de orar ni de confiar en el Señor, porque Él está para cada uno de nosotros. Pero necesita que nosotros nos acerquemos a Él y que le pidamos de a corazón. Gracias, Dios. ¿Es su hija? ¿La voz se junta por ahí? ¿No vino hoy? Hoy no pudo venir ya desde que vivía en Alamar. Ella viene todos los domingos, sin falta, de Alamar acá. Maravilloso Dios, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún testimonio? Venga rápido. Amados, no se vayan, que tenemos refresco para todos, por favor. Estamos en esta parte importante, pero no se vaya nadie. ¿Quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria. Yo le doy gracias a Dios, primeramente por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí mañana con todos los hermanos. Y le doy gracias a Dios porque el otro día Un martes, y pedí una oración por mi sobrina. una oración por la sobrina. Estaba muy mal, bueno, tenía cáncer en la cabeza. Ella falleció, pero le doy gracias a Dios porque dice, ella testificó que ella no tenía miedo a morir porque entonces, es decir que ella entregó su vida y una novela cristiana y ella en su enfermedad se entregó al Señor. Wow. Miren este milagro. El milagro no fue la sanidad del cuerpo, fue la sanidad del espíritu. Ella recibió al Señor en esa enfermedad y dijo, ya no tengo miedo a morir. Porque el que conoce al Señor no puede morir. Pasó de muerte a vida. ¿Ven los milagros de Dios? Es por eso que a los enfermos, no solamente se le pide a Dios por sanidad. Señor, revélate eso. Manifiéstate. Usa tu enfermedad para que te conozcan. Porque Lázaro resucitó. Pero luego, ¿qué hizo? Murió. Pero su hija, su sobrina, no morirá más. Pasó de muerte a vida. ¡Amén! Testimonio. Venga rápido. El viernes aquí en el ayuno, yo participé, pero yo traía unos dolores en los hombros, en los brazos, que apenas yo podía dormir hace unos días. Y en oraciones con el apóstol, cuando estaba con el Espíritu Santo, fue directamente a donde yo estaba y me tomó por los hombros la cervical y me oró y desechó toda la enfermedad, todos los dolores, las echó fuera de mi cuerpo y hoy yo estoy sana, libre, estoy durmiendo perfectamente bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Todavía es sana. Entonces, dice, vamos. Ese es los caminos que nos ven. Dios es bueno, maravilloso Dios. El viernes cuando salí del ayuno, me fui de viaje para Matanza, a casa de mi papá, que hace rato no iba allá a Matanza, hacía años que no iba. Mi papá me decía, te toca a ti venir, te toca a ti. Y de pronto nos fuimos toda la familia para allá. A la sorpresa mía, yo hace mucho tiempo le había pedido al Señor que mi familia por parte de padre, que era idólatra, venía de la curandero, espiritismo y esas cosas, yo le había pedido que una prima que yo tenía se convirtiera al Señor, que era la que siempre andaba conmigo cuando, tú sabes, uno andaba de caritado en el mundo. Entonces esa prima mía se convirtió. Después de ella, yo le decía a mi otra prima, ya soy Jinagua, yo le decía, Jenny, pero tú también te vas a convertir. Y ella se reía de mí burlándose, porque como yo siempre he sido, ¿sabes?, gozosa. Y ella, cuando vino aquí a La Habana, la veo con una saya larga, que esto con lo otro. Le digo, pero, dice, no, prima, ya me convertí. Le dije, gloria a Dios, pero fíjate, falta mi tía. Le decía, no, mija, mi tía, no, mi mamá no quiere saber de eso, porque ella está privada con los ayunos y las cosas, que esto con lo otro. Y ahora cuando fui en este viaje, mi tía me dijo que ya es desde la partida de mi abuela, que mi abuela partió hace poco, me dijo que ya
era cristiana, que se estaba congregando todos los domingos. Iba desde Matanza a un lugar que le dicen Paso 7, es decir, que no es un lugar lejos, que ya el Señor está haciendo la obra y uno piensa a veces de que no está pasando nada, pero Dios está siempre en el asunto. Amén. Gracias a Dios. Él siempre está trabajando. Amados, amadas, que la gracia, que la paz, que el amor de Dios, que la sabiduría que Él ha dispensado y mostrado a sus apóstoles y profetas también se enseñara por maestros del Espíritu, que no callen, que siempre hablen verdad en Cristo, conforme a Cristo, que levante maestros del Espíritu para que su cuerpo sea edificado, que todo lo que se ha hablado aquí taladre en tu corazón, se traduzca en vida, su palabra es espíritu y vida, y que a partir de hoy todo lo que hemos declarado, todo lo que se ha profetizado, sea así y amén en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu salud. Ve, sé próspero, sé sano, haz la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana ayuno. Desde las 8 de la mañana va a estar el ganchito puesto ahí. Para los que quieran venir más temprano, vengan. 15 días en ayuno y oración, toda la iglesia. Es de 9 a 12, pero desde las 8 el gancho va a estar puesto. Amén. Que esperen el refresco.